Porque el Señor dice, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces, pensando en esa expresión de Jesús diciendo verdaderamente, eso significa, ustedes serán realmente mis discípulos. Verdaderamente o realmente, en otras palabras, está diciendo el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, serán discípulos verdaderos. Entonces quiere decir que hay discípulos verdaderos y discípulos no verdaderos. Esos no tan auténticos son aquellos que oyen la palabra pero tienen una actitud superficial. Es un discípulo, según la Escritura, cuya semilla no encuentra espacio para crecer. Es un cristianismo superficial. Están en la iglesia, parecen auténticos, pero no son verdaderamente sus discípulos. Y el Señor quiere que si el Señor nos transformó y creímos en Él, seamos verdaderamente sus discípulos. Amén, un amén solo. Entonces el mundo no está solo dividido en dos grupos de personas, los que creen en Jesús y son sus discípulos y los que no creen en Jesús y son los no creyentes, sino que hay tres grupos de personas según este pasaje. Los no creyentes, después están los discípulos que son realmente los discípulos, y tercero, que son los discípulos que no son tan... Está bien, ya voy a llegar a eso. Que no son tan verdaderos. Hay tres clases de grupos. Está el no creyente, que está en el mundo, que dice yo no voy a la iglesia. Pero luego en la iglesia Jesús dice que están los verdaderamente discípulos. Y después están los que están adentro de la iglesia, pero no son tan verdaderamente discípulos. Es decir, tienen una fe superficial. Una fe que no es genuina. Una fe que no es tan auténtica. Y como no es tan auténtica, entonces el Señor nos tiene que ayudar a tener una fe auténtica. Hay otros que su fe no es real, su fe no es sincera, su fe realmente se ha quedado, se ha estancado. Y de eso queremos pedirle al Señor que hoy nos ayude a preguntarnos, a cambiar de actitud y a que esta noche toda persona que recibe aceptación, que oye su palabra y que oye las enseñanzas de Jesús, porque de eso se trata el Evangelio, recibir el amor, recibir la enseñanza, y cuando Él nos enseña acerca del reino, nos transformamos en verdaderamente sus discípulos. Nos convertimos. Entonces están los no creyentes, los cristianos, discípulos reales, verdaderamente sus discípulos. Y después están aquellos que son discípulos no auténticos, no tan verdaderamente, pero que van a ser transformados por el poder de Dios. Porque son las personas que están adentro de la iglesia, pero no terminan de conocer a Jesús en su totalidad. El verdaderamente discípulo transmite la vida de Jesús y su vida y su conducta es moldeada por lo que cree y no por las circunstancias. Usted cree en lo que Dios le enseñó, lo que la Biblia dice, y si las circunstancias están difíciles, todavía sigue creyendo que el Señor es poderoso para derribar gigantes, es poderoso para transformar nuestro desierto espiritual en una vida fructífera para el Señor. Jesús quiere ayudarnos a tener esa fe real y no superficial. Y yo le estoy hablando a las personas que dicen, pastor, esto me está hablando a mí. Yo quiero ser un discípulo verdadero, un cristiano verdadero, una persona apasionada. ¿Cómo es un verdadero discípulo? El Señor dice en el versículo 31, si ustedes creen, serán... Esto es muy importante lo que voy a decir, lo voy a leer porque lo anoté cuidadosamente. La Biblia dice, si ustedes creen, serán verdaderamente mis discípulos. Para Jesús, verdadero discípulo
¿Me está siguiendo? Cuando Jesús dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, está diciendo, ustedes van a ser mis seguidores. Yo no sé cómo le cae la palabra discípulo a usted o discipulado, pero le voy a enseñar lo que la Biblia dice, no lo que usted oyó de otro. Lo que la Biblia dice o lo que Jesús está diciendo, cuando Jesús dice, ustedes serán verdaderamente discípulos, está diciendo, si ustedes creen en mí, serán verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. O sea, Cristo va a vivir dentro de su corazón y los va a transformar en pequeños seguidores de Cristo en diferentes lugares. Un cristiano, ¿sabe lo que es? ¿Sabe por qué surge la palabra cristiano? Surge como una expresión de desprecio a los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Cuando Jesús resucitó, se fue al cielo, ¿quiénes quedaron? Los creyentes. Y esos creyentes vivían como Cristo. Y hacían los milagros que Jesús hizo y predicaban como Jesús predicó y oraban como Jesús oró. Y entonces la gente decía, estos son cristianos, o sea, son cristitos. Para ellos era un desprecio. Para el creyente es, imagínese que usted le diga, usted es un cristiano chiquitito. Usted dice, gloria a Dios, en serio. Aunque la gente le dice un aleluya, llegó un cristiano, para usted es un mérito. Está las tinieblas, está la luz de Cristo para alumbrar las tinieblas. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, que podamos tener un encuentro personal contigo, que podamos amar tu palabra. Póngase en pie, por favor. Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Toda obra del enemigo, toda tristeza, toda obra de oscuridad, quítala de los corazones en el nombre de Jesús. Yo quiero que rápidamente levante sus manos donde está allí y le ore al Señor y le pida a Dios, Señor, quiero ser libre, quiero conocer la verdad, quiero ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Quiero vivir una vida cristiana auténtica. Quiero vivir la verdad de Dios en mi corazón. Quiero vivir la verdad de Dios en mi matrimonio, en mi familia. Quiero, Señor, agradarte, Señor, amarte. Quiero recibir perdón, quiero recibir aceptación, quiero recibir sanidad. Abre los cielos sobre mi vida, Señor, y que hoy fluya tu poder aquí. Señor, cambia las tinieblas en luz. Trae el avivamiento a cada vida, Señor. Y que hoy toda persona salga de este lugar encendida, cambiada para la gloria de Dios.